Saludos. Vamos a platicar ahora de la triunidad divina. En la historia humana, sobre todo en las grandes religiones o en muchas grandes religiones, se maneja el concepto de la divinidad como una trinidad, es decir, tres grandes aspectos que conforman lo divino. De acuerdo a la evolución de los seres humanos, de la humanidad, en muchas de estas religiones antiguas, estos tres grandes aspectos divinos se llegaron a antropomorfizar, es decir, a darles como forma humana a esos aspectos. Pero desde un punto de vista filosófico, metafísico o esotérico, estos aspectos son más abstractos, son más universales. Y esta capacidad o facultad que tenemos los seres humanos de identificarnos con todos estos componentes o estas ideas y luego llevarlas o aterrizarlas a nuestra comprensión humana de acuerdo a nuestra forma, es lo que ha creado esto que se llama la antropomorfización, es decir, darle una forma humana, por ejemplo, a los antiguos dioses de las religiones politeístas, o incluso a veces al dios invisible, que aunque se recalcó en las religiones monoteístas que era invisible, de todas maneras se le presenta con alguna forma determinada, porque es muy difícil para los seres humanos entender lo sin forma. Y por eso es que creamos alguna forma para poderla comprender o para poderla sentir más accesible a nosotros. Eso se entiende. Cuando uno estudia todo esto de la historia de la humanidad, las religiones comparadas o el desarrollo de la filosofía y de la ciencia, pues vas comprendiendo por qué sucedieron así las cosas. Pero vamos a tratar de ir ya en el siglo XXI un poco más allá, quizá a los valores, a lo que subyace en todos estos simbolismos que nos encontramos en todos estos estudios. Voy a comenzar con este concepto que tengo aquí en esta presentación de la triunidad. Fíjense bien que lo puse como triunidad. Es decir, es una unidad, pero tiene tres aspectos, tres grandes aspectos. Y los tres grandes aspectos que se manejan en algunas grandes filosofías o filosofías antiguas son el aspecto trascendente de lo divino, el aspecto manifestante de lo divino y el aspecto inmanente de lo divino. Y voy a aclararlos. ¿Cuál es el aspecto trascendente de lo divino? Se supone que el aspecto trascendente de lo divino es lo más sublime que los seres humanos podemos concebir de la divinidad, del absoluto, del todo, de la causa suprema del universo, de cuanto existe. Ese es el aspecto trascendente, trasciende, va más allá de nuestros conceptos, va más allá de nuestras percepciones incluso. Pero nuestra propia conciencia nos permite hacer este vuelo magnífico hacia las alturas y poder imaginarnos o poder concebir que debe de haber algo que creó todo cuanto existe. Y esta concepción que en todos los pueblos y naciones hubo pensadores que pudieron viajar en su pensamiento y llegar a conectarse con estas ideas supremas, es lo que se conoce como lo trascendente. Es decir, ¿qué había antes de que apareciera el universo conocido? Vamos a tratar de usar nuestra imaginación. Vamos a eliminar todo el universo conocido, todas las galaxias, conjuntos galácticos, y lo vamos a hacer a un lado. ¿Qué quedaría? Quedaría el espacio.
Si yo me quito de aquí, si yo desaparezco de aquí de la pantalla, voy a venir para acá. Ay, perdón, es más fácil para este lado. Ay, no me alcancé a salir totalmente. Pero imagínense que me salí totalmente de la pantalla, ¿qué queda? El espacio. Y así dicen algunas escrituras antiguas, teosóficas, ocultistas, iniciáticas, que lo que había antes de todo era el espacio. Parece ser, hasta ahí creo que la imaginación humana no llega a decir qué hay antes del espacio. O sea, que podemos quitar todo lo que existe y quedaría el espacio. Y lo podemos ver en escala pequeña aquí en nuestra vida, en nosotros, ¿no? Si tenemos un cuarto, o por ejemplo esta pantalla, como ahorita lo traté de hacer, ¿verdad? Me tendría que parar, pero a lo mejor mi voz no se escucha bien. Pero imagínense que yo desaparezco de aquí y queda un espacio, la pantalla vacía. Pero este espacio aparentemente queda vacío, vacío al menos de las formas conocidas, que serían las galaxias, los cúmulos galácticos y las correlaciones que existen entre todos estos sistemas cosmológicos del cosmos. Entonces dicen las antiguas escrituras que el origen de todo es ese espacio. Pero el espacio que para nosotros sería que está vacío o que es la nada, para el espacio mismo es el todo. Y ahí donde empiezan ya lo que se conocen como las paradojas de la búsqueda filosófica profunda. Aquello que para nosotros es algo, resulta que viéndolo desde el otro ángulo, desde lo divino hacia nosotros, es lo contrario. Entonces, lo que para nosotros es la nada, para ello, lo que está de aquel lado, es el todo. Y por eso se le llama a la divinidad la nada y el todo, o el todo y la nada, en términos así muy abstractos. Entonces, tenemos el espacio. ¿Qué sucede ahí con ese espacio? No sabemos, porque esto está más allá de nuestra historia y de nuestra concepción. Sin embargo, hay un pasaje muy interesante que me encontré yo hace muchos años. Me parece que en el Rig Veda, uno de los 4 Vedas de los libros antiguos de la India, no quiero mentir, pero me parece que era el Rig Veda. Luego lo podremos checar. Pues lo importante es la idea que yo recuerdo, ¿verdad? Estoy hablando de mis memorias. Y decía algo así el poeta o el filósofo o la persona que haya escrito ese pasaje. Dice, ¿de dónde? ¿De dónde surgió esta creación multiforme? Nadie lo sabe. Aún los dioses aparecieron después de la creación. O sea que ellos tampoco saben qué había antes de que ellos aparecieran. Dice, y luego dice el poeta o el vidente o el filósofo, tan solo el gran vidente allá en los más altos cielos lo sabe. Y luego se atreve a decir el escritor antiguo, o quizá él también lo ignora. Y es un pensamiento poético, místico, filosófico muy profundo, porque es tratar de entender qué hay más allá de todo. Muchos científicos están tratando de alcanzar esto, igual que muchos filósofos, igual que muchos religiosos o místicos. Y cada uno va tomando algunas ideas o va recibiendo algunas ideas o va concibiendo algo de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero bueno, vamos a acercarnos un poco a dar, a atrevernos a dar alguna posible respuesta. Se supone que estaba entonces el espacio vacío, para nosotros vacío. El espacio lleno, ¿de qué? Pues de ello, Dios, el absoluto, el todo, pero inmanifestado se llama. En las enseñanzas muy profundas de esotéricas, de revelaciones, se dice que es el inmanifestado,
el innominado, sin nombre. Pero luego, el inmanifestado se manifestó a sí mismo. Y aparece el Dios manifestado. Y entonces el Dios manifestado como conciencia suprema, como una conciencia pura, como una conciencia cósmica suprema, concibe en su mente, por llamarle así, o en su conciencia, una nueva manifestación. Y de su propio ser expresa la nueva manifestación. Y ese es el segundo aspecto, el aspecto manifestante. O sea, el uno, solamente hay un solo ser, si le queremos llamar ser, a lo eterno, a lo infinito, se manifestó como el Dios manifestado, como el Dios trascendente. Y ese Dios trascendente o ese causas trascendente luego se prodigó en una nueva expresión o manifestación de sí mismo. Y se dice que esta manifestación tiene tres grandes aspectos: la materia universal, la energía universal y la mente universal. Es lo que se dice en algunas antiguas filosofías muy profundas de Oriente, que la manifestación toda tiene tres grandes niveles: lo que se llama la materia universal, la energía universal, que sirve de conexión entre la materia, el vehículo material, y la mente, y le llaman en Oriente la substancia mental. Es una especie de substancia mental que está en todo el cosmos, en todo el universo, en todo el espacio. Entonces, el espacio fue fecundado por el aspecto trascendente de lo divino. Por eso se dice que el espacio es la madre universal, donde el aspecto trascendente divino proyecta la semilla para fecundar a la madre universal, el espacio insondable, y de ahí, del espacio, surge una nueva manifestación o creación, si le queremos llamar así. Pero esta tiene primero lo mental, luego lo energético y luego lo material. A nivel científico, lo que los científicos observan es la parte material, quizá la parte energética. A nivel filosófico, a nivel esotérico, se habla de la mente, que todo es una creación mental de Dios o del absoluto, pero real, relativa, pero real. Entonces ya tenemos tres aspectos en la manifestación. Así es que podemos afirmar: todo está lleno de Dios, de una manifestación de Dios. Lo que en el anterior video yo hablábamos del panteísmo, el concepto del panteísmo, pero ahora a nivel universal. Panteísmo es que todo está lleno de Dios, de alguna forma, o de lo absoluto. Y el aspecto trascendente, pues sigue siendo ese como el deísmo de los grandes filósofos, de los grandes científicos. El concepto de la divinidad como el demiurgo, como el gran creador, conservador y renovador de todo cuanto existe. Y luego tenemos entonces ya listo el proceso para que aparezcan las almas.
o los espíritus. Y utilizando como vehículo la mente, la energía y la materia, se van creando diferentes dimensiones o planos de manifestación. Diferentes planos de manifestación. Hasta llegar desde los planos más sublimes hasta los planos más densos, que sería, por ejemplo, donde estamos nosotros, en este planeta Tierra, en este sistema solar, en esta galaxia conocida como Vía Láctea. Nosotros estamos en el nivel más bajo, más denso de toda la manifestación divina o de toda la creación. Y entonces, en algunas filosofías antiguas se dice que le llaman a la expresión divina el Maha Purusha, el gran ser. Esto es de la filosofía Samkhya, por si acaso quieren profundizar o verificar esto que estoy diciendo. Pertenece a la filosofía Samkhya de la India, es una de las escuelas filosóficas más antiguas que todavía tenemos registros históricos de esta antigua escuela filosófica de la India. En la India hay o había o existen o se reconocen 6 grandes escuelas filosóficas. No estoy hablando de las religiones de la India, con todo respeto, sino de la filosofía. Entonces, la filosofía Samkhya, atribuida a un sabio llamado Kapila, es una de las filosofías más antiguas de la cual todavía tenemos registros históricos. Luego se va a fusionar o a reconocer en otras de las escuelas filosóficas de la India, como por ejemplo el yoga. El yoga es otra de las 6 escuelas filosóficas de la antigua India, el yoga. Otra es el Vedanta. Esas son, se puede decir, las 3 escuelas mayores. Existen otras 3 de las 6 escuelas filosóficas de la India. Y estas 3, tanto el Vedanta, sobre todo el yoga, tienen mucho, como que recibieron mucha influencia de la escuela Samkhya, como que parece ser que es un poco más antigua, según dicen algunos estudiosos o eruditos investigadores de estos conceptos. Pero lo que me gusta de la conceptualización del Samkhya es que habla de que casi no lo vemos en otras escuelas filosóficas. ¿Cómo aparecemos los seres humanos o cómo aparece lo que somos nosotros? Resulta que el Mahapurusha o la divinidad ya manifestada en su aspecto trascendente, y esto es algo que ni los más grandes pensadores a veces han podido solucionar del todo. Hay muchas teorías. Yo puedo tener también mi teoría, ¿verdad? Cualquier pensador, cualquier buscador puede tener una teoría, pero a ciencia cierta no sabemos el por qué sucedió esto. Eso solo en la mente divina. El Mahapurusha, de alguna manera, se subdividió a sí mismo en muchos puruchas. Estos puruchas vienen siendo como las almas de los seres o la esencia de los seres. Entonces resulta que cada purucha, o sea, cada uno de nosotros, nuestra parte espiritual sería denominado purucha por esta filosofía. Es nuestra parte más elevada de nosotros mismos, nuestro espíritu puro, nuestra conciencia pura, o el Atman, que también lo llaman en otras filosofías de la India, el Purusha, de que está dentro de nosotros. Resulta que todos los Purushas ya individualizados somos parte del gran Purusha o del Maha, que significa grande, Maha Purusha. Por eso en muchas filosofías se dice que todos somos uno y que Dios está en nosotros o que nosotros somos uno con Dios. A esto se refiere, ¿verdad? Está donde el Dios trascendente se subdivide en millones y millones de puruchas y los manda a lo manifestante. Es decir, esos puruchas puros en esencia
se reviste de una mente, de la sustancia mental, de la creación, de la energía y de la materia. Pero quiero explicar esto. Materia, energía y mente funcionan en muchos planos diferentes. Nosotros lo que conocemos es el plano inferior, se puede decir. Ahorita, si me alcanza el tiempo, voy a explicar esto, ¿no? Si no, lo dejaríamos para otro video. Nosotros estamos en el plano cósmico inferior, que tiene varios subniveles también. Pero se dice que hay otros planos donde viene descendiendo esos puruchas revestidos ya de mente, energía y cuerpo o materia o vehículo de expresión, pero ese primer vehículo de expresión es nada que ver con nuestro cuerpo físico, ¿eh? Es otro tipo de vehículo muy sublime y muy sutil comparado con el de nosotros. Y vienen descendiendo, todos los puruchas vienen descendiendo, y eso se conoce como la involución. Lo divino se va manifestando gradualmente hasta llegar a lo más denso, que es en los planos materiales físicos, donde ya los puruchas comienzan el proceso de evolución, es decir, retornar a nuestro origen, de donde venimos. Venimos de lo espiritual puro, descendemos hasta lo material. Y lo de lo material vamos a subir ahora. A ver si puedo, como me estoy viendo al revés, se me hace difícil moverme a veces. Perdónenme, a subir para el otro lado, ¿verdad? Vamos a subir, bueno, era para el otro lado, es para acá. Muy bien, es para acá. Subir otra vez a lo espiritual. Entonces, descendemos y luego subimos. Involución y evolución. Tómenlo como una teoría, ¿verdad? No como una verdad. Estos son fragmentos de lo que yo he percibido y captado y estudiado y revisado a través de muchos años. Pero de ninguna manera puedo decir esto es así, ¿verdad? No me atrevería a afirmarlo, ni a imponérselo a nadie. Nunca jamás. Son invitaciones para que tratemos de entender algo. Quizá para aquellos que ya hayan tratado de dilucidar cómo es que se dan este tipo de cosas. Porque son conceptos cósmicos muy elevados para llegar a lo que estamos nosotros. Pero bueno, entonces, ¿qué seríamos nosotros entonces? Lo inmanente. O sea, ¿qué es lo inmanente de lo divino, de la Trinidad divina? Es cuando el propio absoluto se subdividió a sí mismo en millones y millones de chispas divinas, vamos a llamarle así en términos más en español, chispas divinas, fragmentos divinos, y cada uno de esos fragmentos comienza un proceso de evolución. Según esta teoría o estas teorías, antes de nosotros llegar a ser seres humanos, pasamos por los reinos anteriores, conocidos, a través de lo que se conoce como la teoría de la metempsicosis o reencarnación o vidas sucesivas. Los puruchas descienden hasta el mundo microcósmico, el microcosmos, átomos, moléculas, y de ahí comienza un proceso de evolución hasta pasar ya a lo que conocemos en este planeta Tierra como el reino mineral. Entonces vemos a todos los minerales del planeta Tierra, por ejemplo, cerros, el suelo, las piedras, los que conocemos como minerales propiamente, todo aquello que no es vegetal, lo que le da el substrato al reino vegetal. Este primer reino, elemental, mineral, se supone, según esta teoría, que ahí las chispas divinas viven experiencias de millones de años hasta que se aprenden todo lo que tienen que aprender, porque aquí es el gran misterio. ¿Por qué, si somos una parte de Dios, tenemos que hacer todo este proceso? Eso solo el absoluto lo sabe.
Podemos suponer cosas, podemos inventar cosas, podemos imaginar cosas, pero la verdad, eso solamente el absoluto lo sabe. Lo que sabemos es lo que estamos, donde ya vamos. Eso sí podemos afirmarlo. Lo otro lo suponemos. Entonces, bajo esta teoría de este proceso evolutivo, las chispas divinas pasamos primero por los reinos inferiores y todos vamos avanzando. Y no nada más en este planeta Tierra, en todos los planetas que puedan albergar algún tipo de vida manifestada, pues se van a dar estos procesos de pasar por los reinos inferiores al reino vegetal y luego al reino animal y posteriormente al reino humano. Pero bueno, ya estamos ubicados aquí como reino humano. Entonces, fíjense bien, felicidades a todos nosotros, ¿no? Porque ya pasamos por mucho para llegar aquí, ¿no? Es que no se desesperen, porque luego a veces escucho a algunas personas que dicen, yo ya quiero que esta sea mi última vida, ¿verdad? Yo nomás me río, ¿verdad? ¿Cómo va a ser tu última vida? Si todavía nos falta muchísimo, muchísimo para poder llegar realmente a nuestro origen. Así es que diviértete en el camino porque todavía nos falta mucho. No te preocupes. Todo llega a su tiempo. Pero hay mucha gente que se desespera, ¿verdad? Porque dice, es que no me gusta este mundo. Porque sí es cierto, pues este mundo no tiene todas las cosas, todas las comodidades, ¿verdad? Ojo, este mundo no es un mundo superior. Si alguien creía que este es un mundo superior, no. Este es un mundo todavía que está también en proceso de evolución. Así es que por eso estamos aquí. O sea, todo es perfecto. Todo es perfecto. Tenemos que aprender a ver las cosas de arriba hacia abajo, de lo espiritual a lo material. Si no, siempre vamos a estar confundiéndonos y sufriendo innecesariamente. Si existe este creador maravilloso, el todo, el absoluto, y existen sus leyes, que son las que permiten que se crea todo esto, todo cuanto existe, son las leyes divinas, las leyes cósmicas. Y esas no se equivocan, son perfectas, son perfectas. Entonces, si alguien está en un lugar, es por algo. Y si te pasa algo, es por algo. Y si no te pasa, también es por algo. Entonces sonríe, sonríe y armonízate. Cuando tú logres armonizarte con tu verdadero ser, entonces el sufrimiento va desapareciendo. Te invito a que veas uno de mis videos donde hablo del sufrimiento, para que si no lo viste, para que te puedas entender a qué me refiero, ¿no? Entonces existen las leyes del universo, las leyes cósmicas, que son las que permiten que el ser trascendente pueda manifestarse en el espacio insondable gracias a las leyes que él mismo manifiesta. Es otra de las manifestaciones de Dios, las leyes universales. Por eso los antiguos que no sabían de esto decían la voluntad de Dios. Y decían, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Tienen mucha razón, pero no entendiendo como un señor o un ser gigantesco que es el que está tocando todos los puntos. No necesita, es tan perfecto esto que ya las leyes regulan todo. Es como ahorita lo que estamos viendo en mini escala con lo de las redes sociales y con la inteligencia artificial y todo, y que se maneja todo por algoritmos, que son como programaciones. Y ya no necesitas que haya una persona que esté hablando contigo. O sea, tú le dices a la inteligencia artificial o a Google, oye, quiero investigar sobre este tema y boom, te trae un montón de información. Ahora quiero tal música y te trae todo. O sea, y todo funciona. Esos son los algoritmos. Bueno, eso está basado en mini escala de las leyes del cosmos, de las leyes de la naturaleza. Esas son la primera manifestación divina, las leyes. Gracias a las leyes se pudo él o ello manifestar en el espacio insondable, fecundarlo para poder crear la triple creación que es la mente universal, la energía universal y la materia universal en todos sus subniveles, que yo después hablaré, porque esto es muy profundo, ¿no? De que hay muchos planos de toda la manifestación. Entonces, pero aquí vamos a aterrizarnos para hacer un poquito más práctico y que no quede muy teórico esto, ¿verdad? Entonces, nosotros, ahora sí ya, nosotros somos una emanación del absoluto.
Bajo este principio, pudiéramos asegurar o afirmar que nosotros seríamos entonces todos. No hay que este sí y este no, no, todos los seres somos una emanación y tenemos una chispa divina dentro de nosotros, incluyendo los animales y las plantas y los minerales. En todo hay vida. Y si hay vida, está Dios, porque Dios es la vida, o más bien, expresado un poco más correctamente, la vida es la expresión de lo divino. Y si hay vida en alguna parte, de algún tipo, ahí está la expresión divina. Por eso los místicos, cuando llegan a concebir esto, se maravillan. Hay poesías bellísimas de algunos santos que dicen, y quitaré piadoso mis sandalias para no herir a las piedras del camino. Hay un poema, no recuerdo el autor, pero está bellísimo. Imagínense, y quitaré piadoso mis sandalias para no herir a las piedras del camino. Ese es un místico, una persona que llega a sentir que Dios está en todas partes. Cuando tú concibes que la vida es maravillosa y es divina, empiezas a respetar a todo ser, automáticamente. Ya no puedes hacerle daño a otra persona ni a otro ser. Es, es como inconcebible. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas que sí lo hacen? Pues precisamente porque todavía les falta que despertar su conciencia espiritual, que ese es el objetivo de todo esto. O sea, ¿cuál es el objetivo que los puruchas o las chispas divinas tengan que pasar por todo este proceso y llegar al origen? Pues hasta donde nosotros podemos suponer es para despertar la conciencia. Lo que hemos recibido y lo que se ha recibido a través de todos los grandes místicos y visionarios y profetas de la antigüedad que se enfocaron en estos estudios, es que parece ser que las chispas divinas, aunque forman parte de el todo universal, cuando brotan por el plan divino, quedan al revestirse de los componentes de la creación, que es la mente universal, la energía universal y la materia universal, forman una parte de esa chispa divina y queda inconsciente. Tiene toda la esencia divina, pero no tiene la conciencia divina. Y la conciencia divina se tiene que adquirir a través de la vida. Por eso se dice en las escuelas esotéricas y ocultistas que hay dos canales de comunicación de nuestra personalidad. Ahora me voy a aterrizar más. Del yo personal, que ahorita nuestra conciencia está aquí como un yo personal. Hay dos canales de comunicación con nuestra alma, con nuestro verdadero ser que está en otro plano de manifestación, aquí mismo, pero en otra frecuencia. Y luego con la parte espiritual pura de nosotros mismos, o la chispa divina, o el puruchá, o el atman. Hay dos canales de comunicación. Uno es el canal de la vida, que se está abierto, porque aquí estamos, ustedes me están escuchando, me están viendo, están vivos, igual que yo, igual que todos los que podamos ver, todos los seres que veamos, están vivos, tienen vida, por lo tanto, Dios está allí, en su aspecto manifestante. Pero el aspecto inmanente es es esa parte que está dentro de nosotros y que tenemos que aprender a ser conscientes de ello. O sea, el propósito de encarnar como seres humanos, vamos a enfocarnos a los seres humanos, es ser conscientes de nosotros mismos. Pero cuando digo de nosotros mismos, no me refiero solamente al cuerpo físico, a la mente o a la personalidad, sino más allá, hacia el alma y, si es posible, hacia el espíritu. Y por eso vinieron esos grandes maestros como el Maestro Jesús el Cristo, como Siddhartha Gautama el Buda. Son dos de los más grandes representantes, tanto para Oriente como para Occidente, de este proceso. Ellos, a través de dos vidas diferentes, dos escenificaciones distintas, lograron lo mismo y enseñaron lo mismo.
que el ser humano lo que tenía que hacer es alcanzar la unidad divina conscientemente. Y ambos enseñaron que lo que ellos lograron, todos nosotros, todos sus discípulos, todos sus seguidores, también lo podríamos lograr. Por ejemplo, la enseñanza budista quedó muy claro, consignado por escritos, donde Siddhartha Gautama les dice a sus discípulos que él había alcanzado un estado de conciencia que se conocía ahí en la India como el Buddhi, es decir, o el Buda interior, que corresponde a la conexión con el alma o el yo superior de cada ser. O sea, él logró conectarse con su yo superior primero y luego más allá con la presencia divina. Y por eso alcanzó ese título de el iluminado o el plenamente despierto. Pero cuando le decían, se acercaban a él y le rendían pleitesía, las personas que lo reconocían como una persona muy especial, se veía diferente, sus palabras, todo su ser, él les decía, tú también lo puedes lograr. Y por eso he diseñado un método, y él dio un método para alcanzar ese estado. Y es lo que se conoce como el noble óctuple sendero en el budismo, y las 4 nobles verdades. Nos venimos acá a Medio Oriente y nos encontramos con la figura del Maestro Jesús el Cristo. Y si escudriñamos las escrituras de los evangelios, por ejemplo, vamos a encontrar casi los mismos principios. De hecho, cuando yo estudié budismo, pude entender el cristianismo. Yo nací como cristiano, como católico cristiano, pero no entendía bien el mensaje del Cristo, ni el mensaje del judaísmo a través de Moisés. No lo entendía plenamente. Cuando volteé o alguien o algo me trajo las escrituras budistas y empecé a escudriñar el budismo, entonces comprendí el cristianismo y comprendí el judaísmo. Muy interesante. Y luego, pues, el hinduismo también, antes de Buda. Porque todo está conectado. Esas 4 grandes líneas tienen mucha conexión. Judaísmo, cristianismo, hinduismo y budismo. Hay otras más también, que si las escudriñamos también vamos a encontrar casi las mismas verdades. Pero bueno, voy a volver otra vez al tema. Estábamos hablando entonces de que en el cosmos el absoluto lo podemos ver manifestado como una triunidad, 3 en 1. El aspecto trascendente divino, de donde se origina todo cuanto existe, que creó las leyes del universo, se manifestó como las leyes del universo, una parte de sí mismo para crear las leyes, y luego ya con las leyes se fecundó el espacio insondable con su pensamiento o con su conciencia, y aparece entonces lo manifestante, que es la mente universal o la sustancia mental universal, la energía universal y la materia universal, pero en varios planos. Aquí estamos hablando del nivel más denso. Y luego, en el aspecto inmanente, el gran Purusha o el gran absoluto se manifestó en muchísimas chispas divinas. Y cada una de esas chispas divinas con una consigna de ir y experimentar todas las experiencias habidas y por haber. Desde el mundo microcósmico hasta ya el mundo mesocósmico. ¿Qué es el mesocosmos? Es todo lo que vive dentro de un planeta. Eso se le llama el meso. Meso es medio, el medio cosmos. Es lo que está dentro de cada planeta, pero hay muchísimos planetas, muchísimos, en todo el universo. Y probablemente, y según lo podemos ver luego en otros videos, parece ser, y es muy probable, que haya otros mundos habitados más avanzados que el nuestro, con humanidades más avanzadas que la nuestra. Y parece ser, y eso lo dejamos así como para
otra presentación, que esas otras humanidades han venido a este planeta y nos han visitado desde tiempos inmemoriales. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Ahorita vamos a centrarnos entonces en la triunidad divina. Resulta que ahora sí ya, aterrizando el ser humano. Ok, suponiendo que lo otro se te haga un poquito raro o abstracto, no te preocupes. Déjalo ahí pendiente porque al final de cuentas, si es, y si no es, no es. Lo diga quien lo diga y lo creamos quien lo crea. O sea, lo que es y lo que no es, no es. No te preocupes. Vive tu vida, porque es la que tenemos, es la que podemos estar seguros. Oye, ¿sabes qué? Yo no puedo estar muy seguro de eso, pero puedo estar seguro de esto. Perfecto, perfecto, eres de los míos. Aquí, vamos a aterrizarlo. Lo otro es como una teoría. Vamos a tomarlo como teoría. Vamos a respetar también otras teorías que pueda haber. Oye, yo creo que no es así exactamente, que tiene que ser, perfecto, no te preocupes. Lo que es, y lo que no es, no es. Lo crea yo, lo creas tú, lo crea el otro, no importa. Lo que vamos a ver en qué sí nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que todos nos podemos poner de acuerdo en que aquí estamos como seres humanos, por lo pronto. Estamos como seres humanos. Ahora, que hay muchas vidas o que hay una sola y después la eternidad, no importa. Lo que es, acuérdate. Así es que vamos a aprender. ¿Qué tenemos que hacer aquí y ahora? Es lo más importante. ¿Qué tenemos que hacer aquí y ahora? Bueno, resulta que nosotros también hay triunidades. ¿Cuál es una triunidad que podemos ver en nosotros? Uno, la personalidad humana. Es un aspecto, la personalidad humana. Creo que todos reconocemos que tenemos una individualidad o una personalidad y que somos diferentes a otras personas. Aún los hermanos gemelos son diferentes. Tienen su propia personalidad, se llama en psicología. Y se puede estudiar, incluso hay test de personalidad para detectar cómo eres tú diferente al otro, ¿no? Pero lo podemos ver, es obvio, es mucho más fácil, ¿no? La personalidad. Y en algunos estudios y en todas las religiones y en todas las filosofías espiritualistas encontramos que hay algo más que la personalidad, que se conoce como el alma o el yo superior. Y ya en psicología, desde un punto de vista científico, se reconoce esa parte de nosotros como el yo transpersonal o el sí transpersonal. Y hay muchos pensadores que están afirmando o asegurando que esto es factible, que es posible y además que puede haber una comunicación consciente por parte de la personalidad con tu propia alma, con tu yo superior. Pero luego, bueno, eso ya lo he manejado en otro video que se llama La comunicación con el yo superior. Te invito a que lo revises, por favor. ¿Y qué hay más allá del alma? Lo que es el purucha o el atman o la presencia divina o la chispa divina, el espíritu puro en nosotros, la conciencia pura en nosotros. Y en el cristianismo místico, ¿qué tenemos? Esos tres aspectos. El Padre Celestial, el Hijo de Dios o el Cristo y el Hijo del Hombre. Y en el budismo también tenemos tres aspectos, ¿verdad? Donde está, por ejemplo, Siddhartha Gautama o el ser humano, el Buda interior y la esencia. En el budismo a veces en algunas escuelas budistas le llaman el Buda Amitabha, la edad sin límites. Y otros términos para designar ese aspecto todavía arriba del nivel del alma. El nivel del alma es el nivel de Buda y es el nivel de Cristo, que son conceptos nada más, ideas, no son personajes. Hubo personajes históricos como Siddhartha Gautama que alcanzó el nivel de Buda, pero él mismo lo enseñó. Yo no soy el primer Buda ni seré el último, o sea, ni el único. Ha habido muchos Budas antes que yo y va a haber otros muchos Budas después que yo. Y eso se enseñó muy bien en el budismo, por eso en el budismo no hay ese sesgo que se dio desgraciadamente en el cristianismo, donde muchos creen que Cristo nada más es el Maestro Jesús y que solamente Él es el que va a ser el único Cristo para siempre. Y no es así. Por eso las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento dice, Cristo en ti, esperanzas de gloria. Es decir, en los místicos, los cristianos primitivos reconocían que el término Cristo era un concepto, es un título, para referirse a una personalidad que se pudo sintonizar o conectar con su propia alma o con su yo superior. Ese es el camino místico, la conexión contigo mismo. Y ese es, les decía que hay dos canales de comunicación,
la vida que todos la tenemos y la conciencia que hay que despertar. Entonces, el propósito de la vida es despertar tu conciencia espiritual. Ese es el gran negocio de la vida. ¿Y por qué? Porque en la medida que despertemos nuestra conciencia espiritual, cuando esto se acabe para nosotros, es decir, cuando tengamos que dejar nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico está sujeto al cambio, ya lo sabemos, vamos cambiando físicamente con la edad, con el paso del tiempo, aunque no queramos. Y algún día este cuerpo ya no nos va a servir, va a morir, pero nosotros no. Nosotros vamos a seguir existiendo. ¿En dónde? ¿En qué? En otro cuerpo, porque siempre tenemos que tener un cuerpo, la energía y la mente, porque forman parte de la sustancia universal. Entonces, nosotros, en realidad, nuestro verdadero cuerpo no es este físico. Nuestro verdadero cuerpo es otro cuerpo sutil, que también se le llama astral o psíquico. Ese es nuestro verdadero cuerpo, de nuestra personalidad. Y ahí pasamos entonces al plano psíquico, que es nuestro verdadero hogar, más que el plano físico. El plano físico venimos y nos vamos. Por ejemplo, todas las noches que dormimos, nos vamos al plano psíquico. Y luego regresamos al plano físico. Y así estamos. Pero un día vamos a irnos o ya nos vamos a quedar allá en el plano psíquico, por un buen tiempo. Pero resulta que en el plano psíquico hay muchas dimensiones, muchos planos. Y si no despiertas bien tu conciencia hoy, ahora, en esta vida, vas a ir a un plano de acuerdo a tu despertamiento de conciencia. Y por eso en las enseñanzas religiosas, cristianas, místicas, budistas, en todo, les dicen a las personas, ponte a trabajar en tu despertamiento de conciencia, porque es lo que vas a tener después. No vaya a ser que luego vayas a sufrir innecesariamente. Y como dicen las escrituras cristianas, ahí será el crujir de dientes. Cuando llegas a los planos inferiores y no despertaste tu conciencia espiritual. No para siempre, pero como quiera. ¿Para qué quieres sufrir? Hay que evitar eso. ¿Y cómo lo haces? Despertando tu conciencia espiritual. Yo te invito, por favor, para que sigas trabajando en el despertamiento de tu conciencia espiritual a través de la oración, a través de la meditación, a través de las buenas obras y del estudio. Comienza a estudiar más estos temas para que se dé tu proceso natural del despertar de la conciencia. Y entonces, cuando llegue tu momento final, que tiene que llegar, cuando pases allá, pases más consciente a planos hermosos y maravillosos en el plano psíquico, los famosos cielos de las religiones, por un tiempo. Hay un pasaje en el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, para los que no lo hayan escuchado, se los recomiendo mucho. Es un libro antiguo de la India tomado del Mahabharata. El Mahabharata es toda una composición literaria, dicen, muy voluminosa, y que me parece, espero no equivocarme, que el Bhagavad Gita es un fragmento de ese gran libro, ¿no? Pero fue tanto el éxito que tuvo ya como libro separado, el Bhagavad Gita, que se le considera incluso algo muy, muy trascendente en las filosofías tanto de Occidente como de Oriente. Muchos grandes pensadores era su libro de cabecera, pensadores de Occidente. Entonces el Bhagavad Gita es algo bellísimo, pero hay un pasaje, solamente voy a mencionar un pasaje, donde es un diálogo entre un discípulo y un maestro espiritual. Y el discípulo le dice al maestro, bueno, pero ¿qué pasa con una persona que aquí en esta vida empieza a trabajar para despertar su espiritualidad o su conciencia espiritual, pero le sobreviene la muerte? Entonces le dice el maestro, Krishna, le dice al discípulo Arjuna, le dice, no te preocupes, porque así como una persona se quita un vestido que ya no le sirve, una vestidura, y se pone otra, así también el alma, dejando su ropaje viejo, que es el cuerpo físico, que ya no le sirve, pasa a un lugar espiritual,
un tiempo y luego renace y con un nuevo cuerpo o en un nuevo cuerpo, en un bebé. Y lo que logró en su vida anterior, en su próxima vida lo va a continuar. De esto no tengas la menor duda, le dice el maestro Krishna a Arjuna. O sea, nada se pierde. Todo lo que tú hagas en esta vida, te lo vas a encontrar en la siguiente. Y vas a continuar donde te quedaste. Por eso las diferencias de los seres humanos. Seres humanos que desde muy jóvenes o desde muy niños comienzan a despertar su conciencia espiritual. Y no hablo de religiosidad, se puede dar y muchas veces se ha dado y se da a través de las grandes religiones o de las religiones. Ese es un camino, el despertar espiritual, pero no es el único. Hay muchísimos caminos para el despertar espiritual. Todo nos ayuda al despertar espiritual. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos viviendo, incluso nuestros propios errores, nos van sirviendo para nuestro despertar espiritual. Pero la diferencia es que algunas personas más jóvenes comienzan a despertar. ¿Por qué? Porque en su vida pasada estuvieron trabajando en eso y ahora vienen a continuar donde se quedaron. Es como, imagínate que estás en la escuela, en un grado, se terminan las clases, te vas de vacaciones, termina el año escolar, te vas de vacaciones y regresas nuevamente de las vacaciones, pues todo lo que aprendiste no se te olvida, lo vuelves a recuperar después de las vacaciones y continúas donde estabas. Si estabas en tercer año, pues ahora vas a pasar a cuarto año. Pero el que estaba en segundo año, pues ese no va a pasar a cuarto, ese va a pasar a tercero. Pero si reprobó tercer año, tiene que volver a llevar tercer año. Y ella, algunas almas, hermanos nuestros, quizás nosotros mismos o yo mismo, ¿verdad? No sabemos. A veces hemos repetido la lección muchas veces, ¿verdad? No importa. Como quieras, vas aprendiendo algo. Vas a pasar cuando vayas a pasar, no te preocupes. Las leyes cósmicas no se equivocan, son perfectas. Cada quien está en el lugar que le corresponde y cada quien va a vivir las experiencias que le corresponden, por ley. Así es que ya no hay que quejarnos por lo que tenemos, porque a final de cuentas lo que tenemos es un resultado de lo que hemos hecho nosotros mismos en otras vidas. Y lo mismo sucede ya en esta vida. Si no queremos meternos en esa onda ya más metafísica, bueno, que sea el mensaje práctico para esta vida, ¿no? Todo lo que tienes y lo que vas haciendo es una consecuencia de lo que tú has pensado, de lo que tú has sentido, de lo que tú has hablado. Y cada persona va teniendo sus propias consecuencias. Eso lo podemos comprobar en esta vida, suponiendo que no nos queramos meter en cuestiones ya más profundas. Bueno, en esa vida todo lo que haces tiene una consecuencia. Ineludiblemente. Nadie te lo va a poder quitar eso. Hasta que aprendas. Ya cuando aprendes, pasas la lección y sigue otra y otra. Y es interminable. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Entonces, la Trinidad Divina la podemos ver en el cosmos como el aspecto trascendente de lo divino, el aspecto manifestante de lo divino y el aspecto inmanente de lo divino. Y luego ya en el ser humano podemos ver también una Trinidad en el aspecto espiritual puro de nosotros, la presencia divina en nosotros, el alma o yo superior y nuestro ser personal, la personalidad del alma, se le llama en algunas enseñanzas, la personalidad del alma. Y luego ya como seres humanos también tenemos otra trinidad, que es el cuerpo, la mente y la personalidad. El cuerpo, la mente y la personalidad. Y la personalidad, ¿qué es lo que tiene? La capacidad de desarrollar la conciencia. Esa es una de las características del ser humano. Podemos llegar a despertar nuestra conciencia, es decir, nuestra autoconciencia. Porque los animales también son conscientes. O sea, los perritos, por ejemplo, si tenemos mascotas o gatitos, ellos reconocen a los que son de la casa. Y a los extraños también los reconocen como extraños. Y así, tienen conciencia hacia afuera, exterior. Pero la autoconciencia se desarrolla en el ser humano.
Por eso es muy valiosa la vida humana y muy maravillosa, aun con todas sus fallas y sus broncas que como humanidad hemos arrastrado en todas las épocas que llevamos y todo lo que nos falta para realmente como humanidad despertar nuestra conciencia. Entonces, mi mensaje es, hay que ser más optimistas, más positivos y estar más alegres, porque el camino quizás sea muy largo, así es que hay que divertirnos en el proceso, sanamente. Cuando digo divertirnos, no me refiero a nada que te lleve a perder tu autoconciencia o a degradarte como ser humano o a hacerle daño a otras personas o hacerte daño a ti mismo, incluso a tu cuerpo. Tienes que cuidar tu cuerpo porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la parte divina de tu propio ser en nosotros. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Hay que dejar nuestros malos hábitos, los vicios, incluso cosas que a veces parecen que son buenas, pero nos hacen daño a ciertas personas y a otros no. Ciertos alimentos, por ejemplo, pues que hay que reconocerlos y decir, ¿sabes qué? Este alimento a mí me hace daño. Me gusta, es muy agradable al paladar, pero me hace daño. Entonces lo voy a quitar. Simplemente. Nada más porque ya tomé conciencia de que eso le hace daño a mi cuerpo. Y si le hace daño a mi cuerpo, me hace daño a mí porque yo soy el que sufro. El cuerpo no sufre, pero yo soy el que sufro el problema digestivo, el problema de la cabeza, o el problema de corazón, o los nervios, o qué sé yo. Entonces, cuídate a ti mismo. Esto es bien curioso, ya para terminar, como una anécdota, una observación, ¿no? Las personas que creen que son el cuerpo, o sea, que tienen una filosofía materialista de la vida, bien curioso, la mayoría de ellos son los que más abusan de su cuerpo. Dices tú, qué contrasentido. Si yo creyera que soy el cuerpo, olvídate, lo cuidaría mucho más todavía, porque soy yo. Crees que eres tú, ¿verdad? Y las personas que somos más espiritualistas, que sabemos o creemos que no somos el cuerpo, que somos una entidad espiritual independiente del cuerpo, cuidamos más nuestro cuerpo. Qué interesante, otra paradoja famosa, ¿no? De las famosas paradojas, aparentes contradicciones. Así es que por favor, cuida tu cuerpo, cuida tu mente también, es bien importante, porque a veces ya hay muchas personas que empiezan a hacer ejercicio o hacemos ejercicio, cuidamos la alimentación, tratamos de dormir bien, etcétera, ¿no? Aseo, higiene, todo eso. Pero luego, ¿qué pasa con la mente? Oye, la película de terror, pero ¿para qué? ¿Para qué te llenas de todas esas ideas que van a ir a tu subconsciente y luego de ahí van a surgir no sé cuántas cosas negativas? Cuida todas las ideas que lleguen a tu mente porque ese es el alimento de la mente. Las ideas. Cuida tus ideas. Yo, por ejemplo, en las redes sociales, ya no me sale un video de esas personas que mete miedo, yo les llamo mete miedo, ¿verdad? Con todo respeto, ¿no? De que no, que la destrucción y que no sé qué, y que estamos manipulados. Ah, por favor, gracias, paso. Pero cuando veo una presentación de alguien que habla de que hay que ser positivos y lo divino y que, ese es de los míos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es alimento sano para mi mente, para tener buenos pensamientos y posteriormente también buenas palabras. Hay que cuidar nuestras palabras, porque la palabra es la expresión del pensamiento. Hay que cuidar cómo nos comportamos unos con otros. Bueno, aquí los dejo. Después entraríamos en estos temas, ya además de tipo psicológico. Quería nada más compartir con ustedes estas ideas que se me quedaron en el, como se dice, en el tintero en la presentación anterior y quería complementarlo para las personas que les están interesando estas charlas. Siempre con mucha libertad y con mucho respeto a las ideas de todos ustedes. Si no estás de acuerdo en algo, no hay problema. Es más, felicidades. Qué bueno que no estés de acuerdo con todo, ¿verdad? Pero si algo te resuena y te parece bien, qué bueno, tómalo, ¿verdad? A lo mejor es algo que tú ya también habías leído o habías pensado o habías investigado. No, los veo en la próxima presentación. Sean felices y busquen por favor la paz profunda. Hasta la próxima.